En el anterior video los invité a que leyéramos las consultas anticorrupción. Yo ya hice el ejercicio como les había comentado y quiero hablarles un poco sobre esta consulta. Son 7 preguntas a las que podemos decidir sí o no. Vamos a ver en desorden un poco estas preguntas de acuerdo con la importancia que para el caso mío me llamaron más la atención. La primera pregunta, ¿está de acuerdo para que usted reduzca el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado? Un ejemplo de lo que nos están preguntando. Para el otro año el salario mínimo va a ser alrededor de 800.000 pesos. 800.000 pesos por lo que gana un congresista de 40 salarios mínimos mensuales, que serían 8 por 4, 32 millones de pesos. ¿Sí? Y se le reduciría aprobando esta consulta, poniéndole un sí a 20 millones de pesos. Lo que hemos de preguntarnos con la pregunta que nos hacen es: ¿20 millones de pesos es suficiente para que un congresista pueda sobrevivir? Sabiendo que en Colombia la mayoría de colombianos viven solamente con un salario mínimo o menos de este salario mínimo. Pasando a otra pregunta, no más atornillados en el poder. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que máximo 3 periodos puedan tener en los cargos de elección popular como Congreso, Senado, asambleas departamentales, entre otros. Me parece que es muy buena esta pregunta porque considero que con 12 años, que son los tres, más o menos los 3 periodos, puede una persona que está representando un pueblo realizar las leyes, las propuestas que tiene y llevarlos a cabalidad. No quiero tener más senadores que están eternos, ¿sí? Y sabemos que si mucha gente está siempre en el mismo lugar, va a volver un ambiente tóxico y no van a haber progresos para el país y para la ciudadanía. Entonces me parece que 12 años es suficiente, incluso podríamos hasta pensar menos. Y tercero, hacer público las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. ¿Qué quiere decir? Si para poderse posicionar y ejercer un cargo, una persona que nos quiera representar en la parte de un consejo o en un congreso, pues de alguna manera que haga públicas sus declaraciones, la declaración de impuestos, de bienes, de rentas, de conflictos de intereses, entre otros. Y además para que pueda ser electo y para que pueda posicionarse. Entonces es algo muy bueno porque así podemos hacer un control de cuánto fue que entró, con cuánto dinero fue que ingresó y cuánto fue dinero con que salió, y así de alguna manera vamos a vencer un poco la corrupción tan grande que hay en este país. Pregunta número 4. Congresistas y corporados deben rendir cuentas de la asistencia, votación y gestión. Qué bueno sería que anualmente los congresistas nos dijeran en qué han trabajado, cuál ha sido su asistencia. Yo creo que todos los que trabajamos debemos que cumplir una asistencia, ir en un horario, a una hora determinada, cumplir ciertas horas y llevar a cabo una serie de trabajos y actividades. Entonces, ¿por qué nuestros congresistas anualmente no nos comentan en qué han trabajado, cuáles son sus proyectos, ¿sí? Y cómo ha sido toda la gestión que ha realizado durante el trabajo, porque es un trabajo que nos representa a nosotros y por eso, por ende, debe que contarnos claramente lo que se ha trabajado y asimismo poder nosotros darle luego el voto para que continúe trabajando en lo que viene en los proyectos o en las leyes que viene trabajando, pero sí ha cumplido a cabalidad, ¿sí? La pregunta número 5, presupuesto público con participación de la ciudadanía. Qué bueno sería realizar audiencias públicas. Bueno, esto ya se ha realizado en algunos otros departamentos, audiencias públicas, donde se desglose a la comunidad, se le diga cuánto es el presupuesto, cuánto es el dinero que se tiene para invertir y que con la misma comunidad tomemos la decisión, ¿sí? Vamos a invertir en esta vía, vamos a invertir en este proyecto con la comunidad. Entonces, es algo muy positivo porque con la consulta también ya nos está involucrando a las personas y les está dando ese poder a las personas de poder tomar decisión para sus proyectos de inversión, tanto a nivel nacional, departamental como municipal. Veamos la pregunta número 6. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, bueno, cárcel ya no hay para corruptos, claro que hay una legislación. Pero entonces necesitamos que esa no sea especial para unos pocos, ¿sí? En la cual le encarza por cárcel sabiendo que se han robado grandes cantidades de dinero, ¿sí? Y que nunca se los devuelven al Estado y a nosotros mismos. Y por otro lado, que el Estado
termina pagándoles porque no puede romper unilateralmente los contratos que hay con el Estado. Entonces me parece que es un punto que debe que realizarse y por lo tanto le digo sí a este punto. La pregunta número 7. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Hay que mejorar las modalidades de contratación con pliegos tipo, entre otros. Finalmente, me parecen que las preguntas están muy bien elaboradas, por eso quiero felicitar a los que organizaron esta consulta, a Angélica Lozano, a Claudia López, porque es la primera vez que se nos pregunta a los colombianos si estamos de acuerdo con temas tan trascendentales e imprioritarios para el país. Por eso, quiero invitarlos nuevamente, sobre todo a los jóvenes, para que leamos las preguntas de la consulta anticorrupción y salgamos el 25 de agosto todos a decirle sí a la consulta anticorrupción.